En un mundo cada vez más incierto, donde el miedo y la ansiedad a menudo nos superan, es esencial encontrar fuentes de consuelo y guía que nos ayuden a navegar por estas emociones difíciles. Los versículos bíblicos han sido, a lo largo de los siglos, un faro de esperanza y fortaleza para millones de personas. En nuestro video de hoy exploraremos cómo estos antiguos textos siguen siendo relevantes y pueden proporcionarnos la paz y el alivio que buscamos en nuestra vida diaria. Desde tiempos inmemoriales, los versículos bíblicos han sido utilizados no solo como textos de adoración, sino también como guías en momentos de miedo y desesperación. Cada versículo que compartiremos hoy tiene sus raíces en situaciones históricas donde la fe fue puesta a prueba y la palabra de Dios ofreció consuelo y dirección. A lo largo de la historia, estos versículos han sido interpretados y reinterpretados, adaptándose a las circunstancias cambiantes y continuando su influencia en diversas épocas y culturas. Te invito a que reflexiones sobre tus propios desafíos y miedos mientras avanzamos en este viaje. Considera cómo estos versículos pueden aplicarse no solo en un contexto bíblico, sino en tu vida personal. Hoy desglosaremos cada uno de estos versículos, explorando su significado profundo y cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias para enfrentar nuestros miedos y encontrar esa esperanza duradera que todos necesitamos. Estoy seguro de que encontrarás inspiración y consuelo en las palabras que vamos a compartir. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invito a suscribirte y compartir el video con tus seres queridos. Comencemos. Número 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9 es un versículo cargado de significado y contexto histórico. Tras la muerte de Moisés, el liderazgo del pueblo de Israel recayó sobre Josué, quien debía guiar a los israelitas a la tierra prometida. Este no era un momento sencillo, ya que Josué tenía la responsabilidad de liderar a un pueblo que había estado vagando en el desierto durante 40 años. La transición de liderazgo generaba incertidumbre tanto en Josué como en el pueblo. El versículo comienza con Dios reafirmando a Josué que él fue elegido para esta misión, recordándole que su llamado no es casual, sino divino. La primera parte del versículo, "No te he mandado yo", subraya la autoridad divina detrás del mandato. Dios está recordando a Josué que su liderazgo y misión no son accidentales, sino parte de un plan divino. Esta afirmación es crucial, ya que otorga a Josué la seguridad de que su rol tiene un propósito mayor. La autoridad de Dios le da legitimidad y fuerza para llevar a cabo su misión. Luego, Dios manda a Josué a ser fuerte y valiente. Estas cualidades son esenciales para cualquier líder, pero especialmente para alguien en la posición de Josué. La fortaleza y la valentía no son solo cualidades deseables, sino necesarias para enfrentar los desafíos de guiar a un pueblo entero a través de territorios desconocidos y conquistar nuevas tierras. Dios enfatiza que Josué necesita estas cualidades para cumplir con éxito su misión. Enfrentar el miedo es otro aspecto crucial del versículo. La frase "no temas ni te acobardes" es una exhortación directa a Josué para que no permita que el miedo lo paralice. El miedo es una respuesta natural y humana, pero también puede ser debilitante. Dios está diciendo a Josué que el miedo no debe detenerlo ni hacerlo retroceder. Esta exhortación refuerza la mentalidad de Josué para enfrentar sus miedos con confianza y acción. La promesa de la presencia constante de Dios es uno de los elementos más reconfortantes del versículo. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Asegura a Josué que no importa a dónde vaya, Dios estará con él. Esta promesa de compañía y apoyo incondicional proporciona una fuente de consuelo y fortaleza. Dios garantiza su presencia constante, ofreciendo guía y protección en cada paso del camino.
A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de Dios apoyando a su pueblo en tiempos de dificultad. Esta presencia constante de Dios se ve en historias como la de Moisés, David y muchos otros líderes bíblicos que enfrentaron desafíos monumentales con la certeza de que Dios estaba con ellos. Estos ejemplos bíblicos refuerzan la promesa de Dios a Josué y a todos los creyentes. Aplicar este versículo en la vida moderna es igualmente relevante. La exhortación a ser fuerte y valiente puede aplicarse a diversas situaciones contemporáneas, como enfrentar desafíos en el trabajo, en relaciones personales o en decisiones importantes. La valentía y la fortaleza son necesarias hoy en día para enfrentar los obstáculos que la vida nos presenta. Este versículo nos recuerda que, al igual que Josué, podemos encontrar la fuerza en nuestra fe para superar nuestras dificultades. Existen innumerables ejemplos prácticos de personas que han superado grandes miedos confiando en su fe. Historias de personas que han enfrentado enfermedades, pérdidas o cambios significativos y cómo su fe en Dios les proporcionó la fuerza para seguir adelante son testimonios inspiradores. Estas historias nos muestran que la fe en Dios puede ser una fuente poderosa de fortaleza y valentía en los momentos más oscuros. La reflexión espiritual y la meditación son prácticas esenciales para internalizar y aplicar este versículo en nuestra vida diaria. La oración es una herramienta poderosa para pedir fortaleza y valentía en momentos de miedo. Meditar en la palabra de Dios, reflexionar sobre su significado y aplicarlo en nuestras vidas puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe y encontrar consuelo. Incluir técnicas de meditación como la lectura contemplativa puede ser muy útil. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre los versículos bíblicos, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Número 2. Salmo capítulo 27, versículo 1. El Salmo 27:1, escrito por el rey David, es un reflejo profundo de su confianza en Dios. David, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, vivió muchas situaciones de peligro que pusieron a prueba su fe. Este salmo, en particular, nace de sus experiencias personales, posiblemente durante sus huidas del rey Saúl y su propio hijo Absalón, momentos en los cuales su vida estaba constantemente en peligro. La relación de David con Dios fue su ancla en estos tiempos turbulentos. David comienza el versículo con una poderosa declaración: «El Señor es mi luz y mi salvación». Aquí, la luz simboliza la guía y la verdad que Dios proporciona. En tiempos de oscuridad y confusión, David encontraba claridad y dirección en Dios. La salvación, por otro lado, se refiere a la liberación del peligro. David está afirmando que Dios es quien lo salva de todas sus adversidades. Esta doble imagen de luz y salvación encapsula la confianza total de David en Dios. La pregunta retórica que sigue, ¿a quién temeré?, es una afirmación de su fe inquebrantable. Esta pregunta no busca una respuesta, sino que refuerza la idea de que con Dios a su lado, David no tiene nada que temer. Es un desafío directo a cualquier miedo o ansiedad que pudiera surgir. Al declarar esto, David está demostrando que su confianza en Dios es más fuerte que cualquier amenaza externa. La segunda parte del versículo, «El Señor es la fortaleza de mi vida», refuerza aún más esta confianza. La fortaleza aquí se refiere a la fuerza interior y la estabilidad que provienen de una relación cercana con Dios. David reconoce que su fuerza no viene de sí mismo, sino de su fe en Dios. Esta fortaleza divina le permitió enfrentar gigantes, huir de enemigos poderosos y mantener su fe incluso en los momentos más oscuros de su vida.
Podemos aplicar este versículo en nuestra vida moderna al ver a Dios como nuestra luz y salvación en tiempos difíciles, enfrentar problemas actuales como enfermedades, problemas financieros o conflictos personales con la confianza de que Dios nos guiará y nos salvará puede ser una práctica transformadora. Recordar que Dios es nuestra luz puede ayudarnos a encontrar claridad y dirección en medio de la confusión, mientras que confiar en su salvación nos da la esperanza de que seremos liberados de nuestras dificultades. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han experimentado la protección y la guía de Dios en sus vidas. Historias de individuos que han superado grandes adversidades gracias a su fe en Dios pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la presencia y el poder de Dios son reales y activos en nuestras vidas hoy, tal como lo fueron en los tiempos de David. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo 27, uno puede fortalecer nuestra confianza en Dios. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede ser muy poderoso. Al enfocarnos en las palabras de David y aplicarlas a nuestras propias vidas, podemos encontrar una fuente de fortaleza y esperanza. Además, hay muchas técnicas prácticas para incorporar este versículo en nuestra vida diaria. Escribir el versículo y llevarlo consigo, o establecer recordatorios diarios para reflexionar sobre él, son maneras efectivas de mantener su mensaje presente en nuestra mente y corazón. Al hacer esto podemos recordar constantemente la promesa de protección y guía de Dios, lo que nos dará la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Al concluir esta sección, vemos que el Salmo 27:1 es una poderosa declaración de confianza en Dios. David nos enseña que al confiar en Dios como nuestra luz, salvación y fortaleza, podemos superar cualquier miedo y adversidad. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos recuerda que, al igual que David, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 3. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41:10 es un versículo profundamente consolador y reconfortante. Escrito por el profeta Isaías durante un tiempo de gran turbulencia y crisis para Israel, este versículo tiene como objetivo proporcionar aliento y seguridad. Isaías, uno de los profetas mayores, llevó su mensaje en una época en que Israel enfrentaba la amenaza de invasión y exilio. En medio de estas dificultades, Isaías transmitía la promesa de Dios de estar con su pueblo, ofreciéndoles consuelo y esperanza. El versículo comienza con una poderosa declaración: «No temas porque yo estoy contigo». Esta frase es una reafirmación de la presencia constante de Dios. La invitación a no temer está directamente vinculada a la certeza de que Dios está presente. Para los creyentes, esta presencia de Dios es una fuente inagotable de seguridad y consuelo. Saber que Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas elimina el miedo y nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío. La siguiente parte del versículo, «No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco», ofrece un mensaje de aliento y fortaleza. Aquí, Dios no solo promete su presencia, sino también su fortaleza. La invitación a no desmayar es una llamada a confiar en la fuerza que Dios proporciona. En momentos de debilidad y desánimo, esta promesa de fortaleza divina puede ser un ancla firme. Las narrativas bíblicas y contemporáneas están llenas de ejemplos de cómo Dios ha fortalecido a su pueblo en tiempos de necesidad. Además de prometer su presencia y fortaleza, Dios asegura a su pueblo que siempre los ayudará y sustentará. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Esta promesa es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. La diestra de mi justicia simboliza el poder y la fidelidad de Dios. A lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en los testimonios contemporáneos, encontramos ejemplos de personas que han experimentado la ayuda y el sustento de Dios en momentos críticos de sus vidas. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. No temas porque yo estoy contigo puede interpretarse como una invitación a enfrentar nuestros miedos contemporáneos como la incertidumbre económica, problemas de salud o conflictos interpersonales con la confianza de que Dios está presente. Historias de individuos que han superado grandes miedos al confiar en la presencia de Dios pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de la presencia de Dios es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. La oración es una herramienta poderosa para pedir fortaleza y recordar la presencia de Dios en momentos de desánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Isaías 41:10 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en las promesas de ayuda y sustento de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Isaías 41:10, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Isaías 41:10 es un versículo que ofrece un consuelo y una seguridad inquebrantables. Nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, dispuesto a fortalecernos, ayudarnos y sustentarnos. Esta promesa no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra fe en Dios. Número 4. Salmo capítulo 56, versículo 3. El Salmo 56, versículo 3 fue escrito por David durante un tiempo de gran angustia y peligro, posiblemente cuando fue capturado por los filisteos en Gat. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de la confianza de David en Dios. En medio del miedo y la inseguridad, David encontró refugio en su fe. Este salmo, como muchos otros escritos por David, refleja su relación íntima y dependiente con Dios. La primera parte del versículo, cuando temo, reconoce que el miedo es una emoción real y presente en la vida de David. No niega la existencia del miedo, sino que lo enfrenta directamente. Esta aceptación del miedo es fundamental para la vida espiritual, ya que reconocer nuestras emociones es el primer paso para superarlas. David nos muestra que es humano experimentar miedo, pero también nos enseña que hay una forma de enfrentarlo. La respuesta de David al miedo es clara: en ti confiaré. Esta declaración muestra la resolución de David de confiar en Dios a pesar de su miedo. La confianza en Dios es presentada como una elección consciente. En lugar de sucumbir al miedo, David elige poner su confianza en Dios. Esta elección es un acto de fe y un recordatorio de que la confianza en Dios puede proporcionarnos un ancla en momentos de incertidumbre y miedo. La necesidad de confiar en Dios repetidamente, no solo una vez, es otra lección importante de este versículo. La vida está llena de desafíos continuos y la confianza en Dios debe renovarse constantemente. David tuvo múltiples ocasiones en su vida para renovar su confianza en Dios.
desde enfrentarse a Goliat hasta huir de Saúl. Cada desafío fue una oportunidad para David de reafirmar su fe y su confianza en la ayuda divina. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida moderna al enfrentar nuestros propios miedos contemporáneos, como la incertidumbre económica, problemas de salud o conflictos interpersonales. La declaración de David, "Cuando temo en ti confiaré", puede ser una guía para nosotros. Al confiar en la presencia y el apoyo de Dios, podemos superar nuestros miedos y encontrar paz en medio de la tormenta. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la presencia de Dios. Historias de individuos que al confiar en la promesa de la presencia de Dios han superado miedos significativos en sus vidas, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de la presencia de Dios es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. La oración es una herramienta poderosa para pedir fortaleza y recordar la presencia de Dios en momentos de miedo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo, capítulo 56, versículo 3, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de confiar en Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre el Salmo, capítulo 56, versículo 3, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, el Salmo capítulo 56, versículo 3, nos enseña que el miedo es una parte inevitable de la vida, pero también nos muestra que hay una forma de enfrentarlo. La declaración de David, "Cuando temo en ti confiaré", es un recordatorio poderoso de que la confianza en Dios puede proporcionarnos un ancla en momentos de incertidumbre y miedo. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que David, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 5, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses desde la prisión, un lugar de prueba y dificultad extrema. A pesar de su situación, Pablo dirigió palabras de aliento y exhortación a los creyentes en Filipos, quienes también enfrentaban persecuciones y dificultades. Este contexto resalta la profundidad del mensaje de Pablo y su relevancia en tiempos de angustia y preocupación. Pablo comienza con una exhortación clara: "Por nada estéis afanosos". Esta frase nos llama a no preocuparnos ni estar ansiosos por las circunstancias de la vida. La ansiedad puede ser debilitante y Pablo nos invita a reemplazarla con una paz interior que viene de confiar en Dios. La paz es fundamental en la vida del creyente y encontrarla en medio de la ansiedad es un desafío que Pablo aborda directamente. La oración es presentada como el antídoto para la ansiedad. Pablo nos insta a llevar nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este enfoque en la acción de gracias es crucial, ya que nos ayuda a centrarnos en las bendiciones de Dios en lugar de nuestras preocupaciones. La oración nos conecta con Dios, nos permite expresar nuestras preocupaciones y nos ayuda a encontrar paz y claridad en nuestras vidas. Pablo continúa con una promesa poderosa: "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". Esta paz
es descrita como sobrenatural, una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Es una paz que protege nuestro corazón y mente, manteniéndonos firmes en nuestra fe y tranquilos en medio de las tormentas de la vida. Esta promesa es un recordatorio de que, al confiar en Dios y llevar nuestras preocupaciones a Él, podemos experimentar una paz transformadora. En la vida moderna, aplicar "por nada estéis afanosos" puede ser profundamente transformador. Enfrentar preocupaciones contemporáneas como problemas de salud, dificultades financieras o conflictos personales, con la confianza de que Dios está al control, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado paz y consuelo a través de la oración son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para buscar la paz de Dios y recordar su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la paz de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 nos enseña que la ansiedad es una parte inevitable de la vida, pero también nos muestra que hay una forma de enfrentarla. La exhortación de Pablo a no estar ansiosos, sino a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, nos ofrece un camino hacia la paz y la tranquilidad. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los creyentes en Filipos, podemos encontrar paz y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 6. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. El apóstol Pablo escribió la segunda carta a Timoteo en un momento crítico de su ministerio. Timoteo, un joven líder en la iglesia de Éfeso, enfrentaba numerosos desafíos. Pablo, como su mentor, buscaba fortalecer y alentar a Timoteo con palabras de sabiduría y apoyo espiritual. En este contexto, Pablo le recordó a Timoteo que el miedo y la cobardía no provienen de Dios, sino que Dios le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pablo comienza afirmando, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta declaración es fundamental para entender la naturaleza del espíritu que Dios otorga. El miedo y la cobardía no son características de los creyentes, ya que no provienen de Dios. Este recordatorio es crucial para enfrentar los desafíos con valentía. Reconocer que el miedo no es de Dios nos permite abordarlo con una perspectiva diferente, buscando fortaleza en nuestra fe y en la presencia divina. El espíritu de poder mencionado por Pablo se refiere a la capacidad divina para enfrentar obstáculos y realizar la voluntad de Dios. Este poder no es humano ni limitado. Es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Pablo asegura que este poder está disponible para todos los creyentes. Ejemplos bíblicos abundan, como Moisés dividiendo el Mar Rojo o David derrotando a Goliat, mostrando cómo el poder de Dios se manifiesta en los creyentes que confían en él.
El amor es otro componente crucial del espíritu que Dios nos ha dado. El amor es una fuerza transformadora que proviene de Dios. Este amor no solo fortalece al individuo, sino que también edifica a la comunidad de fe. La relación entre amor y valentía es evidente, ya que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando estamos motivados por el amor, encontramos el coraje para actuar en favor de otros y de nosotros mismos. Este amor nos impulsa a superar nuestros miedos y a actuar con compasión y valentía. El dominio propio es la tercera característica del espíritu que Dios nos ha dado. El dominio propio se refiere a la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones. Esta es una disciplina esencial en la vida cristiana, ya que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y resistir las tentaciones. Estrategias como la oración, la meditación y el estudio de la Biblia pueden ayudar a fortalecer esta virtud en nuestra vida diaria. Practicar el dominio propio nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de manera que honre a Dios. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como la incertidumbre en el trabajo, las dificultades familiares o los problemas de salud, con la confianza de que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado fortaleza y coraje en este versículo son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que el espíritu que Dios nos ha dado es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para buscar la paz de Dios y recordar su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la paz de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos enseña que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos recuerda que el miedo y la cobardía no provienen de Dios y que podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza en Él. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que Timoteo, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 7. Deuteronomio 31, versículo 6. Moisés, al final de su vida, entrega un discurso al pueblo de Israel antes de que entren en la tierra prometida, pasando el liderazgo a Josué. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de las palabras de Moisés en Deuteronomio 31, versículo 6.
Los israelitas estaban a punto de enfrentar grandes desafíos en la conquista de la tierra prometida y necesitaban recordar la fidelidad de Dios para mantener su fortaleza y valentía. Moisés comienza con una exhortación clara: sed fuertes y valientes. Esta frase subraya que la fortaleza y el coraje son esenciales para enfrentar los desafíos que se avecinan. La fortaleza y la valentía no son solo cualidades personales, sino que están profundamente arraigadas en la confianza en Dios y su fidelidad. Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda que su fuerza no viene solo de su capacidad humana, sino de su relación con Dios. El miedo y la intimidación son emociones naturales, pero Moisés advierte al pueblo que no deben temer a sus enemigos. No temáis ni os atemorizante de ellos. El miedo puede paralizar y debilitar la fe, pero Moisés los llama a confiar en la presencia y el poder de Dios. Para los creyentes, esta es una lección importante sobre cómo enfrentar y superar el miedo. A través de la oración, la meditación y la confianza en las promesas de Dios, podemos encontrar la fortaleza para superar nuestras propias ansiedades y temores. La promesa de la presencia constante de Dios es un tema central en este versículo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Esta es una promesa reconfortante de que Dios estará con ellos en cada paso del camino, ofreciendo guía y protección. Ejemplos bíblicos de la presencia de Dios con su pueblo, como la columna de fuego y nube que guiaba a los israelitas en el desierto, muestran la fidelidad constante de Dios. Esta promesa es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos, asegurándonos que no estamos solos en nuestros desafíos. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, con la confianza de que Dios está presente y es fiel, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado fortaleza y valentía en este versículo son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes desafíos gracias a su fe en la presencia y la fidelidad de Dios. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor. Pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que el Espíritu que Dios nos ha dado es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para pedir fortaleza y recordar la presencia constante de Dios puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Deuteronomio 31, versículo 6, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la fidelidad de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Deuteronomio 31, versículo 6, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Deuteronomio 31, versículo 6, nos enseña que debemos ser fuertes y valientes, confiando en la fidelidad de Dios. Nos recuerda que el miedo y la cobardía no provienen de Dios y que podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza en Él.
Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los israelitas en tiempos de Moisés, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 8. Salmo capítulo 34, versículo 4. David escribió el Salmo capítulo 34 en un momento de gran angustia, posiblemente cuando fingió estar loco ante Abimelech para escapar de su captura. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de la confianza de David en Dios. En medio de su desesperación y miedo, David encontró refugio y liberación en Dios. Este salmo refleja su experiencia personal de depender totalmente de Dios para su protección y liberación. El versículo comienza con la frase «Busqué al Señor», que muestra la acción deliberada de David de buscar a Dios en medio de su miedo. Esta búsqueda activa es clave para encontrar paz y liberación. Buscar a Dios no solo implica pedir ayuda, sino también acercarse a Él con fe y confianza en su poder y amor. Para los creyentes, esta es una lección importante sobre cómo enfrentar nuestros miedos, buscar activamente a Dios y confiar en su respuesta. La respuesta de Dios a la búsqueda de David es inmediata, y Él me oyó. Dios escucha y responde a quienes lo buscan sinceramente. Esta escucha divina proporciona consuelo y seguridad a los creyentes. Historias bíblicas como la de Ana pidiendo un hijo y la respuesta de Dios a su oración muestran la fidelidad de Dios al escuchar y responder. Esta certeza de que Dios nos escucha puede fortalecer nuestra fe y confianza en momentos de miedo y ansiedad. La liberación del miedo es otro aspecto crucial del versículo, y me libró de todos mis temores. La liberación de los miedos es una muestra del poder y la gracia de Dios. Dios no solo escucha, sino que actúa para liberar a sus hijos de sus temores. Esta liberación transforma nuestra vida, permitiéndonos vivir con más confianza, paz y libertad. Para David, ser liberado de sus temores significó poder enfrentar sus desafíos con una nueva perspectiva y fuerza. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar miedos contemporáneos, como la incertidumbre económica, problemas de salud o conflictos personales, buscando activamente a Dios en oración y meditación, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado liberación del miedo al buscar a Dios son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de liberarnos de nuestros miedos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para buscar la paz de Dios y recordar su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo, capítulo 34, versículo 4, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la liberación de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre el Salmo, capítulo 34, versículo 4, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas.
Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, el Salmo capítulo 34, versículo 4, nos enseña que buscar a Dios es esencial para encontrar liberación del miedo. Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y actúa para liberarnos de nuestros temores. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que David, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 9. Isaías 43:1. El profeta Isaías escribió durante un tiempo de gran desafío para Israel, incluyendo la amenaza de exilio y destrucción. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad de las palabras de Isaías en Isaías 43:1. Las promesas de Dios a través de Isaías ofrecían esperanza y seguridad en medio de la incertidumbre y el miedo. En tiempos de crisis, las palabras de consuelo y redención de Isaías resonaban profundamente en el corazón del pueblo de Israel. El versículo comienza con la declaración: Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Dios se presenta como el creador y formador de Israel, estableciendo su autoridad y relación íntima con su pueblo. Esta presentación es crucial, ya que recuerda a los israelitas que Dios, quien los creó y formó, tiene un profundo interés y amor por ellos. Reconocer a Dios como nuestro creador nos recuerda su poder y su amor constante hacia nosotros, proporcionando una base sólida para nuestra fe y confianza. El mandato de no temer es central en este versículo. No temas, porque yo te redimí. Dios ofrece un mandato claro de no temer, basado en la realidad de que Él ya ha redimido a su pueblo. La redención es un acto de liberación y salvación. Para los israelitas, esta redención era un recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto y una promesa de liberación continua. La relación entre la redención divina y la eliminación del miedo es clara. Al saber que hemos sido redimidos y que pertenecemos a Dios, podemos estar seguros y tranquilos en su protección y cuidado. La promesa de protección y pertenencia se destaca en la frase: Te puse nombre, mío eres tú. Dios reafirma su propiedad sobre nosotros, dándonos un nombre y asegurándonos que le pertenecemos. Esta promesa es profundamente reconfortante, ya que saber que pertenecemos a Dios nos da una identidad segura y un sentido de propósito y protección. En medio de la incertidumbre y el miedo, esta certeza de pertenencia nos proporciona una base sólida para nuestra fe y confianza. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, con la confianza de que Dios nos ha redimido y está con nosotros, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado paz y confianza en esta promesa son testimonios inspiradores de cómo esta verdad puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que al recordar esta promesa han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de redimirnos y protegernos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para recordar la redención de Dios y su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Isaías 43, puede fortalecer nuestra fe y ánimo.
Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de pertenencia y protección de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Isaías 43:1, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Isaías 43:1 nos enseña que no debemos temer porque Dios nos ha redimido y nos ha llamado por nombre. Nos recuerda que Dios, como nuestro Creador y Redentor, nos protege y nos da un sentido de pertenencia. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 10. Salmo 23, capítulo 4. David, conocido por ser un pastor antes de convertirse en rey, escribió el Salmo 23 utilizando la analogía de un pastor para expresar su relación con Dios. Esta experiencia pastoral le permitió entender y expresar la protección y el cuidado de Dios de una manera profunda y personal. El contexto histórico de David como pastor proporciona una base sólida para comprender su confianza en Dios como su guía y protector. El versículo comienza con la frase «aunque ande en valle de sombra de muerte», que reconoce la existencia de momentos oscuros y peligrosos en la vida. Este valle de sombra de muerte simboliza las situaciones más desafiantes y aterradoras que podemos enfrentar. Reconocer estos momentos oscuros es esencial para entender la necesidad de confiar en la guía y protección divina. David no niega la realidad del peligro, sino que lo enfrenta con una fe firme en Dios. David expresa una confianza absoluta en Dios con la declaración «no temeré mal alguno». Esta afirmación muestra que, incluso en los momentos más oscuros, David no teme ningún mal porque confía plenamente en Dios. La relación entre confianza en Dios y superación del miedo es evidente. La confianza en Dios permite superar el miedo y enfrentar los desafíos con valentía. Para David, la presencia de Dios es la clave para mantener esta confianza. La frase «porque tú estarás conmigo» subraya que la presencia de Dios es la razón de la confianza de David. Saber que Dios está con él proporciona consuelo y seguridad. Esta presencia divina no solo es reconfortante, sino también protectora. Ejemplos bíblicos de la presencia reconfortante de Dios, como la historia de Daniel en el foso de los leones o los 3 jóvenes en el horno de fuego, demuestran cómo la protección divina puede manifestarse en medio del peligro. Estas historias refuerzan la idea de que Dios está siempre presente para proteger y guiar a su pueblo. La guía y protección de Dios están simbolizadas en la frase «tu vara y tu cayado me infundirán aliento». La vara y el cayado son herramientas del pastor que simbolizan la guía y protección de Dios. La vara representa la defensa contra el peligro y el cayado, la guía y dirección. Estas herramientas son símbolos poderosos de cómo Dios nos guía y protege continuamente, infundiéndonos valor y confianza. Saber que Dios tiene los medios para protegernos y guiarnos nos proporciona una profunda paz y seguridad. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, con la confianza de que Dios está presente y es fiel, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado fortaleza y valentía en este versículo son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas.
Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes desafíos confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor. Pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de guiarnos y protegernos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para pedir fortaleza y recordar la presencia constante de Dios puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo 23, versículo 4, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la protección y guía de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre el Salmo 23, versículo 4, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, el Salmo 23, versículo 4, nos enseña que, aunque enfrentemos momentos oscuros y peligrosos, podemos confiar en la guía y protección de Dios. Nos recuerda que la presencia de Dios nos proporciona consuelo y seguridad, y que su guía y protección son constantes. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que David, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 11. Mateo 6, versículo 34. Mateo 6, versículo 34 es parte del Sermón del Monte, una enseñanza fundamental de Jesús que aborda diversos aspectos de la vida y la fe. Jesús, hablando a sus discípulos y a la multitud, ofrece dirección y consuelo, invitando a los creyentes a confiar en Dios y no preocuparse excesivamente por el futuro. Este contexto es crucial para entender la profundidad y relevancia de las palabras de Jesús. El versículo comienza con la exhortación, así que no os preocupéis por el día de mañana. Jesús subraya la importancia de no preocuparse por el futuro, enfatizando que la preocupación excesiva puede robar la paz y la alegría del presente. Esta enseñanza es un llamado a vivir con una confianza profunda en la providencia y cuidado de Dios. La preocupación excesiva a menudo indica una falta de confianza en la capacidad de Dios para proveer y cuidar de nosotros. Jesús continúa diciendo, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Aquí, Jesús destaca que cada día tiene sus propios desafíos y preocupaciones. Es sabio enfrentarlos uno a la vez, sin añadir más cargas al preocuparnos por el futuro. Vivir en el presente nos permite experimentar la gracia y el cuidado de Dios día a día. Este enfoque no solo alivia la carga del futuro, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva saludable y equilibrada. La suficiencia de la gracia de Dios para cada día es otro tema central en este versículo. Basta a cada día su propio mal. Jesús subraya que cada día trae consigo suficientes desafíos y que no es necesario añadir más preocupación por el futuro. Esta enseñanza resalta la importancia de confiar en la provisión diaria de Dios. Ejemplos bíblicos y contemporáneos de personas que han experimentado la suficiencia de la gracia de Dios en su vida diaria son testimonios poderosos de esta verdad. Historias de personas que han confiado en la provisión de Dios y han visto su fidelidad en acción
pueden servir de inspiración y fortaleza. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales con la confianza de que Dios está presente y es fiel, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado paz y confianza en esta promesa son testimonios inspiradores de cómo esta verdad puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos y preocupaciones, confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han superado miedos significativos y han actuado con valentía y amor, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de proveer y cuidar de nosotros es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para recordar la provisión de Dios y su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Mateo 6, versículo 34, puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la provisión de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Mateo 6, versículo 34, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Mateo 6, versículo 34, nos enseña que no debemos preocuparnos por el día de mañana, ya que cada día trae sus propios desafíos. Nos recuerda que confiar en la provisión y el cuidado de Dios nos permite vivir con paz y seguridad. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los discípulos en tiempos de Jesús, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 12. Salmo capítulo 91, versículo 1 al 2. El Salmo 91 es conocido como un himno de protección y confianza en Dios, y aunque su autoría no está claramente establecida, se atribuye frecuentemente a Moisés o David. Este contexto histórico es crucial para entender la profundidad y relevancia de este salmo. En tiempos de peligro y crisis, este salmo ha servido como un refugio espiritual para muchos, ofreciendo consuelo y seguridad en la protección divina. El versículo 1 comienza con la frase «el que habita al abrigo del Altísimo», que implica una relación íntima y constante con Dios. Habitar al abrigo del Altísimo significa buscar su presencia y protección diariamente. Estar en la presencia de Dios proporciona un refugio seguro y una sensación de paz en medio de las tormentas de la vida. La cercanía con Dios es esencial para encontrar refugio y seguridad. La segunda parte del versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente, simboliza la protección constante y poderosa de Dios. La sombra de Dios es un refugio contra los peligros y ataques, proporcionando un lugar seguro y tranquilo. Este simbolismo nos recuerda que la protección de Dios es constante y siempre disponible para aquellos que confían en Él. Morar bajo su sombra es vivir en su protección y seguridad. La confesión de confianza en Dios se encuentra en el versículo 2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía.
Esta confesión personal de fe muestra la confianza en Dios como el único refugio y fortaleza verdadera. La importancia de declarar nuestra confianza en Dios en voz alta no puede subestimarse. Declarar nuestra fe refuerza nuestra confianza y nos recuerda continuamente la fidelidad de Dios. Es una afirmación poderosa que nos fortalece espiritualmente. La dependencia total en Dios se refleja en la frase, mi Dios, en quien confiaré. Esta declaración de dependencia total en Dios muestra una fe inquebrantable y una seguridad plena en su protección. Ejemplos bíblicos y contemporáneos de dependencia en Dios abundan, mostrando cómo la fe en Dios ha llevado a muchas personas a experimentar su protección y provisión. Estas historias sirven de inspiración y refuerzo para nuestra propia fe. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, buscando la presencia y protección de Dios diariamente, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado refugio y protección en Dios son testimonios inspiradores de cómo esta promesa puede manifestarse en nuestras vidas. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes desafíos y peligros confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que al recordar esta promesa han encontrado paz y protección en medio de grandes desafíos pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de protegernos es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para pedir fortaleza y recordar la presencia constante de Dios puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en el Salmo 90 y 1:1-2 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de protección de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre el Salmo 90 y 1 versículo 1-2, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, el Salmo 91, versículo 1-2, nos enseña que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente nos proporciona refugio y protección. Nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza y que podemos confiar plenamente en su protección. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los creyentes en tiempos de David o Moisés, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Número 13. Juan 14:27. Juan 14:27 es parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos durante la última cena, antes de su arresto y crucifixión. Este contexto es crucial para entender la profundidad y relevancia de las palabras de Jesús. En un momento de gran incertidumbre y temor para sus discípulos, Jesús les ofrece consuelo y paz, sabiendo que enfrentarán tiempos difíciles sin su presencia física. Esta promesa de paz no solo era para los discípulos en ese momento, sino también para todos los creyentes a lo largo del tiempo. El versículo comienza con la declaración: «La paz os dejo, mi paz os doy».
Jesús subraya que la paz que Él ofrece es diferente de la paz que el mundo puede ofrecer. La paz de Cristo es profunda y duradera, una paz que trasciende las circunstancias y proporciona una estabilidad interna que no depende de factores externos. La paz que Jesús deja y da es una de las mayores bendiciones para los creyentes, asegurándoles que, sin importar las circunstancias, pueden tener una paz que va más allá de la comprensión humana. Jesús continúa diciendo: «Yo no os la doy como el mundo la da». Esta distinción es importante, ya que la paz del mundo es temporal y superficial, mientras que la paz de Cristo es eterna y profunda. La paz del mundo puede depender de situaciones externas favorables, mientras que la paz de Cristo se mantiene incluso en medio de las tormentas de la vida. Ejemplos de la paz de Cristo en la vida de los creyentes abundan tanto en la Biblia como en la actualidad. Historias como las de los mártires cristianos, que enfrentaron la muerte con serenidad, o personas contemporáneas que han mantenido su paz en medio de grandes crisis, muestran cómo la paz de Cristo puede sostenernos en cualquier circunstancia. La exhortación de Jesús a no tener miedo se encuentra en la frase: «No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús invita a sus discípulos a no dejar que sus corazones se turben ni se llenen de miedo, confiando en su paz. Esta invitación es un llamado a la fe y a la confianza en la presencia y las promesas de Cristo. Estrategias para aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria incluyen prácticas de oración, meditación y reflexión. Estas prácticas nos ayudan a conectar con la paz de Cristo y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de dificultad. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos, como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, confiando en la paz que Cristo ofrece, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado paz y consuelo en esta promesa son testimonios inspiradores de cómo esta verdad puede manifestarse en nuestras vidas. Estos testimonios nos recuerdan que la paz de Cristo es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos y preocupaciones confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han encontrado paz y protección en medio de grandes desafíos, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la paz de Cristo es una realidad tangible que puede transformar nuestras vidas. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para recordar la paz de Cristo y su presencia constante puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en Juan 14:27 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Técnicas prácticas para meditar en la promesa de la paz de Cristo incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre Juan 14:27, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Cristo y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, Juan 14:27 nos enseña que la paz de Cristo es un don invaluable que nos ayuda a enfrentar el miedo y la ansiedad. Nos recuerda que la paz de Cristo es diferente de la paz del mundo, ya que es profunda, duradera y constante. Este versículo
no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los discípulos en tiempos de Jesús, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Cristo y en la paz que Él nos ofrece. Número 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. La primera carta de Pedro fue escrita para alentar a los cristianos que enfrentaban persecución y dificultades. Pedro, como líder de la Iglesia, ofrece una guía práctica y espiritual para enfrentar las dificultades de la vida. En este contexto, sus palabras en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 son especialmente significativas para aquellos que luchan con ansiedades y preocupaciones. Pedro invita a los creyentes a entregar sus ansiedades a Dios, confiando en su amor y cuidado. El versículo comienza con la exhortación: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él». La acción de echar implica una transferencia activa de nuestras preocupaciones a Dios, confiando en su capacidad para manejar nuestras cargas. Esta acción requiere un acto deliberado de entrega y fe, reconociendo que nuestras preocupaciones son mejor manejadas por Dios que por nosotros mismos. La importancia de confiar en Dios con nuestras preocupaciones no puede subestimarse, ya que esta confianza nos libera del peso de nuestras ansiedades y nos permite vivir con mayor paz y libertad. La razón para entregar nuestras ansiedades a Dios se encuentra en la segunda parte del versículo: «Porque Él tiene cuidado de vosotros». Dios se preocupa profundamente por nosotros y está atento a nuestras necesidades y preocupaciones. Este cuidado divino se manifiesta en muchas formas, tanto en la Biblia como en nuestras vidas. Ejemplos bíblicos de la preocupación y cuidado de Dios por su pueblo incluyen la provisión de maná en el desierto para los israelitas y el cuidado de Dios por Elías durante la sequía. Estas historias muestran la constante fidelidad y preocupación de Dios por aquellos que confían en Él. La relación entre entregar nuestras ansiedades a Dios y la paz interior es otro aspecto crucial del versículo. Al confiar nuestras preocupaciones a Dios, encontramos una paz que supera la comprensión humana. Esta liberación de nuestras cargas nos permite vivir con una tranquilidad y confianza que no podríamos experimentar de otra manera. La fe es fundamental en este proceso, ya que confiar en que Dios realmente se preocupa y actúa en nuestro favor es esencial para experimentar esta paz. Aplicar este versículo en nuestra vida moderna puede ser profundamente transformador. Enfrentar desafíos contemporáneos como problemas de salud, dificultades laborales o conflictos personales, entregando estas preocupaciones a Dios, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una nueva esperanza. Historias de individuos que han encontrado paz y libertad al entregar sus ansiedades a Dios son testimonios inspiradores de cómo esta verdad puede manifestarse en nuestras vidas. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de cuidar de nosotros es tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Existen innumerables ejemplos contemporáneos de personas que han superado grandes miedos y preocupaciones, confiando en la promesa de este versículo. Historias de individuos que, al recordar esta promesa, han encontrado paz y protección en medio de grandes desafíos, pueden servir de inspiración y fortaleza para nosotros. Estos testimonios nos recuerdan que la promesa de Dios de protegernos es una realidad tangible que puede transformar nuestras vidas. La reflexión espiritual y la meditación en este versículo pueden ayudarnos a internalizar sus enseñanzas. Utilizar la oración como una herramienta diaria para recordar la promesa de Dios de cuidar de nosotros puede ser una práctica que fortalezca nuestra fe y ánimo. Dedicar tiempo diario a orar y meditar en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 puede fortalecer nuestra fe y ánimo. Repetir el versículo y reflexionar sobre su significado profundo puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas.
Técnicas prácticas para meditar en la promesa del cuidado de Dios incluyen la lectura contemplativa y la repetición de afirmaciones basadas en el versículo. Tomarse el tiempo para leer y reflexionar sobre uno. Pedro capítulo 5 versículo 7, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón y mente, puede proporcionarnos una paz y fortaleza duraderas. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a recordar su promesa de estar con nosotros siempre, brindándonos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Concluyendo esta sección, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 nos enseña que debemos entregar nuestras ansiedades a Dios, confiando en que Él cuida de nosotros. Nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por nuestras necesidades y preocupaciones y que podemos confiar en su amor y fidelidad. Este versículo no solo tiene un profundo significado histórico y teológico, sino que también ofrece enseñanzas prácticas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos asegura que, al igual que los creyentes en tiempos de Pedro, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Te invito a reflexionar sobre estos versículos y a permitir que sus enseñanzas impregnen tu vida diaria. Meditar en la palabra de Dios puede brindarte la fortaleza y la esperanza necesarias para enfrentar cualquier situación. Permite que estos mensajes de fe, amor y valentía sean una fuente de inspiración y consuelo para ti. Si este video te ha ayudado y has encontrado valor en estas palabras, te animo a que te suscribas a nuestro canal, Relatos Asombrosos de la Biblia. Al suscribirte, estarás apoyando la creación de más contenido que busca fortalecer tu fe y brindarte inspiración diaria. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos que también podrían beneficiarse de estos poderosos mensajes. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.